Hola, en este video vamos a continuar con la parte práctica de lo que es SBR y vamos a hacer una pequeña demostración de cómo funciona. Esto lo vamos a hacer con el mismo conjunto de datos que usamos la vez pasada para la regresión. Entonces vamos a utilizar el cuaderno SBR. Vamos a llegar hasta la parte teórica y de aquí vamos a comenzar. Como se lo menciono, vamos a utilizar el mismo conjunto de datos de la vez anterior. Esto ya lo hicimos, pero vamos a repetirlo. Vamos a utilizar sklearn datasets y vamos a importar load Boston. Este ya viene con el conjunto de datos de precios de casas. Lo vamos a cargar llamándolo con paréntesis y con pandas lo vamos a pasar a un data frame porque vienen los datos crudos y lo queremos de una forma presentable. Entonces lo vamos a querer con pandas, le pasamos el punto data y las columnas o los titulares de arriba pues van a ser los feature names. ¿Ok? Lo agregamos como df y de ahí solo nos falta agregar la variable de respuesta, que es el costo de las casas, ¿verdad? Y ese pues lo hacemos con la variable target. Lo ejecutamos, tarda un poco porque está cargando los datos e incluso también está cargando panda. Y ok, ya lo tenemos listo. Ahora con esto vamos a empezar a manejar todo lo que son las correlaciones, a hacer las predicciones. Vamos a utilizar la correlación de todo contra la variable de respuesta y lo vamos a ordenar. ¿Okay? Ya tenemos que el stat tiene una gran magnitud de correlación con respecto a la variable de respuesta. También pt ratio tiene 0.50. Incluso también tenemos por acá rm, que si recordamos es el número de cuartos de la propiedad. Entonces a partir de ahí ya podemos obtener qué datos vamos a utilizar, nuestra x y nuestra y, para prepararla para utilizarla con la SBR. Recordemos que las variables independientes lo vamos a guardar como x y la variable dependiente como y. Entonces vamos a hacer eso. Le vamos a decir df, dame el lstat, es la variable que vamos a utilizar en este caso. Dame sus valores y cámbialos con esta forma, donde el número de rows o de filas es indefinido, pero queremos solamente una columna. Eso para x y para y. Ahora, ya que lo tenemos procesado, aquí ya viene algo diferente. Vamos a utilizar un escalamiento de los datos. Esto lo que va a hacer es, si tenemos datos que rondan, por ejemplo, de entre 0 a 100, los va a apachurrar en un rango entre 0 y 1. Esto para facilitar la tarea a nuestra máquina de soporte vectorial. De hecho, aquí abajito viene tips de uso. Es una de las recomendaciones que nos hacen, que hay que normalizar nuestros datos. Este proceso se llama normalización. Y lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar el min-max scalar. Es una fórmula muy sencilla donde se utiliza el máximo, el mínimo y se divide. Y con eso ya obtenemos un rango entre 0 y 1. Pueden checar más detalles en la documentación de este, pero pues no vamos a entrar en mucho detalle, simplemente lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar min-max scalar, tenemos que hacer uno para x y otro para y. Podríamos usar uno para los dos, pero en mi experiencia es más fácil utilizar dos por separado, sobre todo cuando queremos denormalizar, es decir, pasar otra vez del rango entre 0 y 1 a un rango más grande. Entonces los creamos x scalar y y scalar, los inicializamos y luego le decimos a estos mismos que se entrenen o se ajusten y ahí mismo que se transformen, o sea, o más bien que transformen la información. Entonces le pasamos como parámetro x, que es nuestro conjunto de datos original, le decimos ajustate a estos datos y luego transforma x al rango que queremos, que es 0, 1, y lo vamos a sobreescribir como x en la misma variable original. ¿Okay? Entonces ya con eso debemos de tener nuestro x y nuestro y listos para empezar a hacer predicciones. Pero recordemos que hay que hacer un train test split, o sea, una división de los datos en entrenamiento y prueba. Esto es igual a como lo hemos hecho antes. Entonces simplemente lo voy a ejecutar. SBR tiene muchos más parámetros que los algoritmos que hemos utilizado con anterioridad. Les recomiendo que se echen un clavado en la documentación, que aquí les tenemos preparada, y que lean brevemente los tips de uso que ofrece scikit-learn. Pueden pausar el video, ir a visitar esos enlaces y revisarlo más o menos qué es lo que manejan. Ahora, si hicieran eso, notarán que manejan un parámetro llamado kernel, la máquina de soporte de regresión. En este especificamos tres diferentes. Vamos a especificar RBF, el lineal y el polinomial.
RBF es el kernel que más se va a utilizar o que más se utiliza en SBR, es el predefinido incluso. Sin embargo, también podemos utilizar una regresión o un kernel lineal, que sería el equivalente a una regresión lineal, y un kernel polinomial, que sería el equivalente a una regresión polinomial. Cada uno de estos tiene sus diferentes parámetros, que los pueden revisar, repito, en la documentación. Vamos a preparar los tres modelos, un SBR con RBF, un lineal y un polinomial. Lo ejecutamos y ya los tenemos listos para empezar a entrenarlos y a partir de ahí empezar a hacer predicciones. Vamos a manejarlos uno por uno, primero con el RBF. Vamos a decirle SBR-RBF, que es nuestro primer máquina de soporte. Ajustate a Xtrain y a YTrain. Y con eso ya podemos empezar a hacer las predicciones. Vamos a utilizar ese mismo máquina de soporte y le vamos a decir, haz una predicción con estos datos que es Xtrain, o sea, el conjunto de entrenamiento, la variable independiente en conjunto de entrenamiento y haz lo mismo con la X, pero de prueba. Y eso lo vas a guardar en sus respectivas variables de Y. Recordemos que cuando hacemos una predicción tenemos que utilizar este sufijo, que es el testado o hat. ¿Ok? Si lo hacemos, hace la predicción, pero pues no imprime nada, simplemente lo ejecutó. No hay nada que mostrarnos en pantalla. Entonces vamos a hacer que nos muestre algo para visualizar la información. Entonces vamos a hacer la gráfica para empezar a ver qué está haciendo nuestro modelo. Para ello vamos a utilizar Matplotlib con PLT, como lo hemos utilizado hasta el momento. Vamos a utilizar aparte NumPy. Ya lo veremos en un momento para qué lo vamos a utilizar NumPy. Y le vamos a decir a Jupyter que las gráficas las cree en el mismo cuaderno. O las muestre en inline, o sea, en línea. ¿Ok? Vamos a generar una gráfica de dispersión para el conjunto de entrenamiento en X y Y. Y otro para prueba, X y Y. Ahora, aquí es donde vamos a utilizar NumPy. Vamos a decir, NumPy, por favor, genera un conjunto de datos o de valores en el rango de 0 a 1. ¿Cuántos? Bueno, pues tiene un valor establecido, que es el valor de 50. Nos va a generar 50 puntos entre 0 y 1. Esto para poder graficar nuestro modelo. Pero los queremos con una forma muy específica. Los queremos que estén distribuidos en una columna. ¿Por qué? Porque así es la forma que tiene nuestro conjunto de datos de X. Entonces tiene que semejar esa misma estructura. Lo vamos a guardar como X-plot y vamos a hacer el respectivo en Y. Para ello vamos a utilizar el modelo. Vamos a decir modelo, haz una predicción con estos puntos que acabamos de generar y guárdalos como Y-plot. Luego graficamos el modelo a través de esta función plot y le vamos a decir XY, las que acabamos de generar, y en este en particular vamos a hacer una línea punteada roja. Okay, lo ejecutamos y nos muestra la gráfica. Si queremos ocultar este tipo de líneas, lo que podemos hacer es darle punto y coma al final y eso le indica a Jupyter que lo último no lo imprima. Entonces lo hacemos y ya no nos muestra ese mensaje feo, ¿verdad? Damos la gráfica que estábamos buscando. Ahora, pero la gráfica puede ser difícil de interpretar solamente si la mostramos. Siempre hay que tratar de hacer algunas métricas de desempeño para ver qué también le fue el algoritmo. Entonces, para ello vamos a utilizar el R cuadrada, que es la métrica que hemos estado utilizando. Vamos a decirle que para entrenamiento calcule el R-score entre YTrain, que son los datos originales de Y, pero de entrenamiento, y las predicciones de Y en entrenamiento. Algo similar se hace, pero en lugar de entrenamiento, para prueba. Entonces ejecutamos los dos. Nos da un punto 65 en entrenamiento y punto 59 de prueba. Eso lo pueden tomar y compararlo con los algoritmos anteriores y ver que tal vez lo hemos hecho en este caso. Pero dijimos que íbamos a entrenar con tres kernels diferentes o tres modelos diferentes. Ya utilizamos lo que es el RBF. Ahora vamos a pasarnos al lineal, a ver cómo se comporta. ¿Ok? Vamos a decirle SBR lineal, entrena con estos valores. Si se dan cuenta, en las mismas instrucciones de arriba. Las mismas instrucciones de arriba. Lo único que cambia es el modelo que estamos utilizando. Ya no es SBR RBF, sino SBR-lin de línea. Entonces lo podemos ejecutar. Es exactamente los mismos datos y nos genera esta gráfica de aquí, que claramente nos muestra que se graficaron como una línea.
Bueno, ¿y qué pasa si utilizamos el SVR poly? Bueno, como podrán imaginar, lo que nos va a generar es un polinomio que va tomando la forma de los datos, de que se asemeja mucho a lo que vimos en videos pasados. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a verlo, pero de una forma en la que podamos comparar directamente estos tres SVRs. Vamos a manejarlo en una sola gráfica. Para ello vamos a utilizar los mismos tres kernels, RBF, lineal y polinomial. Vamos a hacer una gráfica de dispersión con los datos X y Y. Nada más que aquí le agregamos un alfa de 0.3. ¿Para qué? Para que los puntos de entrenamiento y prueba se vean más difuminados y darle más importancia a los modelos. ¿Okay? También utilizamos con XPlot el conjunto de datos que nos va a generar todos los puntos en X para poder visualizar correctamente nuestros modelos. Ahora, como todo lo queremos en una sola gráfica, lo tenemos que hacer todo en una misma celda de procesamiento. Recordemos que la celda es estos cuadros de código. Y lo que va a cambiar es cuál es el algoritmo que estamos utilizando o el modelo, ya sea RBF, lineal y polinomial. Lo demás es idéntico. Entonces, frecuentemente cuando llegamos a una tarea que se ve repetitiva, generalmente es indicación de que hay que utilizar un ciclo. Entonces, para ello vamos a utilizar un ciclo for. Le vamos a decir, para cada nombre, SBR y S, para cada uno de estos, haz el siguiente conjunto de líneas o ejecuta el siguiente conjunto de líneas. ¿Pero qué representan estos? Name, SBR y S. Bueno, aquí lo tenemos. Python tiene una función muy especial que facilita mucho las cosas una vez que aprendes a utilizarla, llamada zip. Zip, si saben de archivos comprimidos o de carpetas comprimidas, el zip lo que hace es tomar archivos y los mete en uno solo, o sea, diferentes archivos distribuidos y carpetas y los incrusta en uno solo. Algo similar hace zip, donde toma tres listas diferentes, esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera, y las alinea y las compacta en una sola, de forma que cuando las recorremos con un for, nos da los primeros elementos de cada lista, luego los segundos elementos de cada lista, los terceros elementos, así hasta el enésimo elemento de cada lista. Entonces, en cada iteración, solamente vamos a leer, ahora sí, ¿qué va a hacer dentro del for? Vamos a decir, a SBR, que en el primer caso es este de aquí, SBR-RBF, le decimos entrena con el conjunto de entrenamiento X y con el conjunto de entrenamiento Y. Una vez ya entrenado, podemos empezar a hacer predicciones. Le decimos, haz una predicción con el conjunto de entrenamiento, haz una predicción con el conjunto de prueba, lo mismo lo que hemos estado usando antes, y haz una predicción con el conjunto de datos X que generamos en un rango de 0 y 1, que es el de acá afuera. Y eso que acabamos de hacer, grafícalo. Le vamos a decir, grafica xplot y yplot. Yplot es el que acabamos de generar aquí. Le vamos a pasar el argumento S, que si lo vemos es la tercera variable aquí, que nos dice el tipo de línea que vamos a utilizar. En el primer caso sería una línea roja, una línea verde y una línea azul. Y como último parámetro le vamos a pasar el nombre de ese conjunto de datos, que en este caso en específico va a ser RBF. En la segunda iteración va a repetir lo mismo, pero con lineal, SBR lineal y verde. Y el último va a repetir con polinomial. Todo eso lo podemos generar en la misma gráfica. Y luego, por último, nada más utilizamos el plt.legend para agregar la leyenda. Entonces esto nos va a generar esta gráfica de aquí. Podemos agregar el punto y coma para que no muestre el mensaje ese feo. Ahora sí, tenemos RBF en entrenamiento, que esto es el primer ciclo. Es lo que nos imprimió de aquí. Él nos genera la línea roja. Y ahí termina el primer ciclo. El segundo ciclo es la lineal, que la genera correctamente, la línea verde. Y el polinomial termina siendo la línea azul. Entonces aquí ya se empieza a ver la diferencia entre los diferentes SVRs. El lineal, pues se ve claramente que no se está adaptando correctamente a los datos. Sin embargo, el polinomial y el RBF se están adaptando mejor. Entonces podríamos argumentar por qué decidir uno sobre el otro, pero ahorita lo vamos a dejar
como el caso de uso. No vamos a decidir cuál se va a quedar. Ok. Una vez hecho eso, pues vamos a repetirlo, solamente cambiando algunos detalles para hacer una gráfica que se vea mejor. Entonces vamos a concentrar todo lo que hemos visto en una sola celda para poder concentrarlo y lo puedan utilizar más adelante, ¿verdad? Vamos a hacer algunos cambios de estilo. Vamos a utilizar el Seaborn para que se vea mejor, que es un estilo, así como, o una plantilla más bien, como un tema para el teléfono celular, que cambien el tema y cambien los iconos. Se pueden utilizar temas, en este caso vamos a utilizar el Seaborn. Vamos a definir un tamaño que sea una gráfica que sea cuadrada y vamos a graficarlo. Lo demás sigue siendo lo mismo, solamente lo concentramos todo el cuaderno en esto de aquí. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí ya tenemos nuestra gráfica, que ya está cuadrada. Podemos visualizarlo, los datos, de una manera que, que le damos una mayor importancia a los modelos. Ya se puede ver más claramente las diferencias entre RBF y polinomial, sobre todo. Y esto nos va a poder brindar una mejor toma de decisiones para decidir cuál es el kernel que vamos a utilizar. Okay. Con eso concluimos la parte práctica del cuaderno SBR. Esperamos que no te sientas tan abrumado con lo que es SBR. En realidad es algo muy sencillo, eh, sobre todo por Python. Python nos facilita la forma en la que se utiliza el SBR. Solamente tenemos que importar, definir algunos parámetros y utilizarlo sin ningún inconveniente mayor. Eh, Les recomiendo sobre todo utilizar la documentación que tenemos por aquí. La documentación viene todo detallado, qué es cada parámetro y para qué sirve, y además algunos tips de uso que ellos manejan para no cometer errores graves al utilizar SBR. Entonces esperamos que sea una herramienta indispensable en su carrera de Data Science. Con eso concluimos este cuaderno y lo esperamos en el siguiente video.